Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en este local magnífico que nos cede el Centro Documental de la Memoria Histórica, que les agradecemos mucho las referencias que tienen con nosotros. Y esta tarde vamos a tener una estupenda conferencia de Luis García Jambrina, que le tenemos aquí y esperamos que disfrutemos todos de su disertación. Luis García Jambrina es zamorano, profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Salamanca, doctor en Filología Hispánica con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca y máster en guión de ficción para televisión y cine por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 1999 es director de los Encuentros de Escritores y Críticos de las Letras Españolas, que se celebra en Berines, Asturias, que fue fundado por Víctor García de la Concha en 1985, que está organizado por la Universidad de Salamanca y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Durante 12 años ha sido crítico literario del suplemento cultural de ABC. Ha publicado numerosos artículos, varios libros, monografías sobre literatura. Ha preparado antologías y ediciones de grandes poetas españoles como Claudio Rodríguez, José Manuel Caballero Bonal, Pere Ginferrer o la promoción poética de los 50. Ha obtenido galardones como el premio Fray Luis de León de ensayo en 1999, que le concedió la Junta de Castilla y León. Es autor de varios relatos y cuentos que aparecen en ciertas antologías. Como novelista, pues se dio a conocer con El manuscrito de piedra allá por 2008, que fue galardonado con el Premio Internacional de Novela Histórica de la ciudad de Zaragoza. Posteriormente nos ha deleitado con toda la serie de los manuscritos dedicados al pesquisidor Fernando de Rojas, manuscrito de nieve, manuscrito de fuego, manuscrito del aire, manuscrito de barro, manuscrito de niebla, manuscrito de sangre y otras que a mí me han gustado mucho, como En tierra de lobos, La sombra del otro, Bienvenida Mr. Frau Merkel, La corte de los engaños y Así en la guerra como en la paz. Su trayectoria literaria y profesional ha estado ligada a la figura de Unamuno. En el curso 87-88 participó como becario en el proyecto de inventario y catalogación de los documentos y textos de Miguel de Unamuno conservados en la Casa Museo Unamuno. La Casa Museo Unamuno que ha asesorado en diversas ocasiones. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros de tipo académico sobre la narrativa de Unamuno. Ha escrito la introducción de la edición facsímil de las novelas La tía Tula y Teresa, dos que han sido galardonadas con el premio a los libros mejor editados del año por el Ministerio de Cultura. Ha escrito relatos sobre las últimas horas de Unamuno, recogido en el Libro de los Muertos S.A. Actualmente es director de la revista Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca. Es miembro del grupo de investigación y transferencia sobre la muerte de Unamuno, formado por especialistas de la Universidad de Salamanca y de la Universidad del País Vasco. Conocemos que junto a el cineasta Manuel Menchón escribió el ensayo sobre la muerte de Unamuno y hoy viene aquí por sus dos últimos libros. Curiosamente, el primer caso de Unamuno y el último caso de Unamuno, escritos en 2004 y 2006. Y bueno, 24-26, sí. Esperamos que nos lo pasemos bien. Muchas gracias. Bueno, eso espero yo también, espero y deseo. Así que, en primer lugar, gracias por la presentación y gracias por la invitación a este foro y en este lugar tan apropiado para hablar de Unamuno, que es el Centro de la Memoria Histórica. Gracias a todos ustedes, a todos y vosotros y a todas por estar aquí, por acompañarme. A ver, me han pedido que hable del caso Boada. Yo, como soy un chico muy obediente, pues voy a hablar del caso Boada. Y como no quiero desmandarme y extenderme y ir por los cerros de Úbeda, pues voy a leer lo que he escrito sobre el caso Boada para ceñirme bien al tema.
y luego pues hablaremos de lo que surja, ¿no? Quiere la casualidad de que esta mañana yo haya estado en Lumbrales hablando de este mismo tema con alumnos y alumnas del instituto de allí, el Instituto Tierras de Abadengo. Claro, esta conferencia está concertada desde hace muchísimo tiempo y la casualidad es que me hayan invitado al instituto este de Lumbrales. Yo no sabía muy bien de qué iba a hablar allí y pues casi en el último momento me dijo la profesora que me invitó de Lengua y Literatura que era para hablar del primer caso de Unamuno que habían leído los alumnos de cuarto de la ESO, lo cual me sorprendió mucho. Estoy muy habituado a ir a institutos a hablar del manuscrito de piedra y alguna otra novela, pero en este caso era la primera vez que iba a un instituto en el que habían leído esta novela. O sea que es la casualidad de que por la mañana en Lumbrales yo haya estado hablando, claro, con otro tono y para otro público, y además en ese caso un público que participó muy activamente, porque a mí me sentaron allí con 5 alumnos, 3 chicas y 2 chicos, que se habían preparado una enorme batería de preguntas y comentarios, además muy bien preparados sobre ese libro y sobre el caso Boada, que les había llamado además mucho la atención. Y bueno, y ahora estamos aquí para hablar de este asunto desde otra perspectiva. Que Unamuno fue el intelectual español más comprometido con la sociedad de su tiempo está fuera de toda discusión. Se trata de un compromiso con la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión, con la lucha contra toda forma de autoritarismo y abuso de poder, compromiso también con el pacifismo, con la justicia y la igualdad, también compromiso con la clase obrera y campesina, de eso habla el primer caso de Unamuno, y por supuesto con el mundo rural y la cuestión agraria. Para mí, desde luego, no hay duda de que Unamuno es el mejor ejemplo de lo que debería ser un intelectual comprometido, suponiendo que queden intelectuales, comprometidos y sin comprometer. Ese tipo de intelectual que tanta falta nos hace ahora. Desde hace algún tiempo estamos huérfanos de intelectuales comprometidos y así nos va. El compromiso de Unamuno es algo que permea y atraviesa toda su vida y su obra. Ya sabemos que además en el caso de Unamuno muy difícil separar vida de obra. Él volcó toda su vida en su obra y su vida es su obra y incluida dentro de su obra, yo creo que es su mejor obra, que es su personaje literario, ese personaje de sí mismo que fue construyendo a lo largo del tiempo. Pero yo esta tarde tan solo quiero hablarles de un pequeño caso, aunque muy llamativo, un caso que ha sido el punto de partida y el principal motivo de inspiración de una novela. El primer caso de Unamuno que publiqué en 2024. No voy a hablar, por tanto, aquí como estudioso de Unamuno, que realmente no lo soy. He hecho cosas, he editado, he escrito artículos, he asesorado en la Casa del Museo Unamuno, he coordinado números de revistas, pero siempre he ido un poco por libre y sin considerarme un especialista ni querer ser. O sea que yo vengo aquí a hablar pues como escritor, como novelista y si acaso también como lector, que es sobre todo lo que soy. Lector de Unamuno desde mi adolescencia, cuando en Zamora, donde yo nací, me crié y estudié el bachillerato, pues allí tuve la suerte de tropezarme con Agustín García Calvo, el gran intelectual, otro de los grandes y otro de los comprometidos, que nos leía a unos mozalbetes que andábamos por allí, nos leía fragmentos de la obra de Unamuno, especialmente de sus ensayos, y eso es lo que me contagió a mí, de momento, el interés por Unamuno y luego pues la afición a leerlo. O sea, yo no me aficioné a Unamuno ni lo conocí en el instituto, sino ya antes con García Calvo, que desde su vuelta del exilio en Francia pues se prodigó mucho por Zamora. Vivía a caballo entre Madrid y Zamora. De modo que a él le agradezco pues esa
ese contagio. García Calvo admiraba mucho a Unamuno y además el padre García Calvo había sido amigo de Unamuno. El caso Boada tuvo lugar en el otoño de 1905, cuando Unamuno era rector de la Universidad de Salamanca. Boada, como saben la mayoría, supongo, es un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca. En aquella época, en 1905, tenía unos 1000 habitantes. Ahora apenas llega a los 300. Se trata, pues, de un buen ejemplo, Boada, de eso que ahora llaman la España vaciada y que yo llamaría más bien la España desahuciada. Un desahucio que comenzó no ahora, sino a finales del siglo XIX, se continuó en las primeras décadas del XX y bueno, y sigue hoy y se ha acelerado y agravado en los últimos tiempos. Lo de vaciada me parece un calificativo absurdo, es el calificativo que usa la prensa y los políticos, un calificativo equívoco y frívolo, una palabra que en lugar de iluminar oscurece una triste realidad. De ahí que, como suele suceder, haya tenido este término tanta fortuna en los medios de comunicación, las redes sociales. Bueno, Boada es un pequeño pueblo cercano a la Fuente de San Esteban, parece que son unos 5 kilómetros, y perteneciente a la diócesis y al partido judicial de Ciudad Rodrigo, de la que dista unos 40 kilómetros. Situado en una pequeña altura en el centro de un gran llano, en la subcomarca del Campo de Yeltes, ahí es donde se sitúa Boada. Las casas, en aquella época, 1905, y según escritos de la época, las casas en el pueblo eran todas bajas y ofrecían muy pocas comodidades. A veces consistían en un simple portal construido con palos y retamas. Las calles eran de trazo irregular y sus 2 plazas de mala hechura. Poseía una casa consistorial con su calabozo, una escuela de primeras letras, una iglesia parroquial dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, un cementerio, una ermita o humilladero en los alrededores y una estación de ferrocarril, algo distante del pueblo. Esa estación todavía existe, pero está en un estado de lamentable abandono. Bueno, ahí tienen se me había olvidado poner estas imágenes. Ahí tienen a don Miguel más o menos en la época de la novela, con su sombrero y su bastón, su indumentaria. Ahí tienen la estación de Boada, en su estado, bueno, ahora estará peor que cuando... ¿Está recuperada? La han restaurado. Bueno, pues esta fotografía entonces es de hace algunos años y bueno, eso estaba un poquito lejos del pueblo, pero había estación y por allí circulaba una línea, la de la Fuente de San Esteban a Barca de Alba y la Fregeneda. También un Lumbrales tenía estación, también en estado en ese caso no la he visto, pero en estado de abandono. Y bueno, pues supongo que Unamuno hizo en muchas ocasiones algún trayecto en esa línea férrea. Continúo con esta descripción tomada de fuentes de la época. Para el surtido del vecindario contaban con una fuente de agua potable y un pozo y varios arroyos para abrevadero del ganado. También había una gran laguna en la que se criaban muy buenas tencas. La mayor parte del término estaba poblada de encinas y los caminos se encontraban en mediano estado. Entonces, hasta no hacía mucho, la tierra producía trigo de buena calidad, algo de centeno, bastante algarroba y algunos garbanzos. Pero en ese momento, ya en 1905, la mayor parte de los campos estaba sin cultivar. Bueno, ahí les he mostrado a los 2 protagonistas de esta historia. De un lado, Miguel de Unamuno, con su humilde traje, su habitual sombrero,
su bastón de caminar, decía: en realidad yo soy un hombre de instintos campesinos obligado a vivir en una ciudad. De modo que en el campo estaba en su salsa y andando por los caminos pues estaba en su medio ambiente preferido. Del otro, junto a Miguel de Unamuno, pues tenemos el pueblo de Boada, para el que he elegido una imagen, la de la estación, que simboliza su actual estado de abandono, aunque haya sido rehabilitada. El pueblo también está muy rehabilitado, da gusto caminar por sus calles, pero lo cierto es que ha perdido mucha población desde aquel lejano 1905. La estación la clausuraron junto con la línea férrea de la Fuente San Esteban a la Fregeneda y Barca de Alba el 1 de enero de 1985. En ese año también clausuraron la Vía de la Plata, que unía Sevilla con Gijón, que pasaba por aquí, que pasaba por Zamora. Desapareció, alegando, según los políticos, falta de rentabilidad, como si el Estado tuviera que buscar una rentabilidad. Se supone que el ferrocarril es un servicio público y por lo tanto no tiene por qué ser rentable. Lo peor de todo es que lo que no es rentable, como se ha visto luego y se sigue viendo ahora, es el AVE. El AVE sí que no es rentable. Porque claro, si tenemos en cuenta las grandes inversiones que se tuvieron que hacer para construir las infraestructuras del AVE, jamás será rentable, porque cada kilómetro de vía cuesta una millonada. Y esas cifras no se suelen tener en cuenta a la hora de hablar de la rentabilidad del AVE, ya por no hablar de otras cuestiones más recientes. Por entonces se estaban construyendo ya las vías del AVE. En el año 85 estaba empezando a ponerse en marcha eso, que empezaría a funcionar en el glorioso año de 1992. Para que turistas, políticos y ejecutivos pudieran viajar cómodos y veloces de Madrid a Sevilla, ahora ya no es así, pero bueno, Boada y cientos de pueblos tuvieron que perder el tren del futuro y cerrar sus estaciones. He ahí, de nuevo, la España desahuciada, o incluso se podría decir destrenada, sin trenes. Hay dos Españas, sigue habiendo dos Españas, una con trenes de alta velocidad y otra sin trenes. A eso algunos lo llaman progreso, Unamuno lo llamaría injusticia, discriminación, desigualdad, pero él, como decía antes, hace tiempo que no está con nosotros. Volvamos pues al caso Boada. El viernes 8 de diciembre de 1905 apareció en la primera plana del periódico La Correspondencia de España, que tienen ahí, lo pueden encontrar en Google, un artículo firmado nada menos que por Ramiro de Maeztu, compañero de generación de Unamuno, e incluso amigo, paisano de Unamuno, aunque a veces tenían sus disputas y sus discrepancias. Se titulaba Un pueblo entero que se traslada, y la noticia en él comentada tenía que ver con Boada. Por lo visto, los vecinos de este municipio salmantino habían enviado 2 meses antes una carta al presidente de la República Argentina, Manuel de la Quintana, manifestándole su deseo de emigrar todo el pueblo, sin excepción, a ese país, dado que en su tierra no tenían forma de ganarse el pan ni futuro alguno, y para ello solicitaban que se les facilitara de algún modo el pasaje. Eso es lo que le pidieron al presidente de Argentina. La misiva que había llegado a leer Ramiro de Maeztu había aparecido. El presidente de Argentina no les hizo caso, ni siquiera se puso en contacto con ellos, pero filtró a la prensa la carta que le habían mandado desde Boada. Esa carta apareció publicada el 5 de noviembre en el diario La Prensa de Buenos Aires, y Maeztu pues la leyó, indignado con el hecho, a él le indignó, la daba ahora a conocer en la Correspondencia de España, acompañándole de una dura diatriba en la que calificaba a los vecinos de Boada de cobardes y antipatriotas, al tiempo que pedía la destitución del alcalde y el resto del concejo. Eso es así fue como reaccionó Ramiro de Maeztu ante esa carta que se publica
en la prensa de Buenos Aires. Los acusaba Maeztu, a los habitantes de Boada, de querer abandonar su tierra para enriquecer otro país con el fruto de su trabajo, en un momento, además, muy delicado para la identidad nacional, después de la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Esta identidad española pues estaba en crisis, estaba en entredicho. Y eso, por tanto, a Maeztu le molestaba mucho que los españoles quisieran ir a trabajar a otro país. Al día siguiente, al aparecer el artículo de Maeztu en la Correspondencia de España, es decir, el sábado 9 de diciembre, el artículo y la carta vieron la luz en el periódico salmantino El Adelanto. Ahí lo tienen, bajo el epígrafe de la emigración española. Allí fue donde Unamuno lo leyó y las palabras de Maeztu le parecieron tan injustas e improcedentes que el domingo, al día siguiente, pues se cogió el tren y se dirigió a Boada con el fin de averiguar de primera mano cuáles eran las razones que habían llevado a todo el pueblo a escribir la carta en cuestión. Lo acompañaba un reportero del diario El Adelanto. Tras saludar al alcalde a la llegada a Boada y a los que redactaron y firmaron la misiva en nombre de todo el pueblo, que no eran otros que el médico, un médico muy comprometido con el pueblo de Boada, el secretario del ayuntamiento y el secretario judicial. Don Miguel se reunió con algunos vecinos en la panera que con honores de casino había en la plaza principal del pueblo. La mayoría de ellos se mostraron entusiasmados ante la esperanza de emprender el éxodo, o sea, de emigrar, y muy enfadados con las desafortunadas palabras de Ramiro de Maeztu. El patriotismo consiste, comentó uno de los habitantes de Boada, un campesino, en comer y dar de comer a nuestros hijos y no en pasar hambre y dejar que la pasen nuestras familias. Por eso, aclaraba, queremos buscar acomodo donde nos lo ofrezcan. Así explicaba este hombre por qué querían emigrar a Argentina. De boca del pueblo, Unamuno se enteró de que las cosas en Boada habían empeorado mucho cuando el gobierno tomó la decisión de vender a través de una subasta pública los bienes comunales del municipio, a pesar de las protestas y las reclamaciones puestas desde el ayuntamiento por ser bienes exceptuados que no se podían enajenar, que no se podían vender a través de una subasta. Por lo tanto, ahí ya el gobierno actuó fuera de la ley, permitiendo la venta de esos bienes comunales, que eran del pueblo y nada más que del pueblo. El pueblo se quedó pues sin tales recursos, que eran ya el último recurso para muchos habitantes, de donde sacaban algo para ir subsistiendo, y también el pueblo se quedó sin la parte del dinero que le correspondía por la venta, porque cuando se vendían, se subastaban estos bienes comunales, una parte tenía que ir para el municipio, otra parte se la quedaba el Estado, pero en este caso el Estado no dio nada. Tenía que haber ido a parar al pueblo nada menos que el 80% de la ganancia con la venta. Pero claro, el Estado se lo quedó porque necesitaba hacer caja con urgencia para cubrir los gastos originados por la guerra de Cuba. El comprador, por su parte, había convertido de inmediato los bienes comunales en pastos para la crianza del ganado y en un gran coto de caza. Esto era muy habitual. Tierras de cultivo que se convierten en grandes dehesas o en cotos de caza. Lo que hizo que la mayor parte de los vecinos de Boada no tuviera ya tierras que poder arrendar o cultivar o de las cuales beneficiarse de algún modo. Solo unos pocos trabajaban ya como jornaleros por un salario de miseria. Por supuesto, no era la primera vez que algo así sucedía en la provincia de Salamanca, sobre todo en comarcas como la del Campocharro, donde esto ya había sucedido con mucha frecuencia. Por este motivo, muchos vecinos se vieron desahuciados y obligados en estas comarcas a abandonar por la fuerza algunos pueblos y aldeas. Aquí tienen el abandono en ese momento de pueblos y aldeas
obligado por las circunstancias o a veces por la fuerza. Los obligaban a marcharse. Dejándolos, esos lugares, a veces completamente despoblados, como ocurrió en Campo Cerrado. En otros casos se logró echar a sus habitantes aumentándoles la renta que debían pagar por el arriendo de las tierras o prendiéndole fuego a sus casas. El caso es que la privatización del campo y la concentración de la propiedad en unas pocas manos para crear grandes dehesas dedicadas a la cría de ganado había forzado a muchos campesinos a emigrar. Algo a lo que Unamuno era muy sensible, pues estaba muy bien informado y conocía las principales teorías económicas sobre la renta y la propiedad. Unamuno no solo conocía la realidad del campo salmantino, sino que además había leído muchos libros sobre la situación de la agricultura, los problemas de la renta, de la propiedad, etcétera, etcétera. No solo en español, sino en diferentes lenguas, se puede comprobar en la Casa Museo Unamuno. Como cabía esperar, la prensa se hizo eco enseguida de la visita de don Miguel a Boada y él mismo escribió un artículo que salió publicado en la Correspondencia de España, ahí lo tienen, en réplica al artículo de Ramiro de Maeztu. En su artículo, Unamuno defendía claramente a los vecinos de Boada y denunciaba las condiciones en las que vivían muchos campesinos de la comarca y de la provincia, que eran obligados por terratenientes y ganaderos sin escrúpulos a abandonar sus respectivos pueblos de una manera u otra. Dice don Miguel, cuando tenían tierra comunal podían vivir con desahogo algunos dueños de ganado, aunque no de tierra propia, y dar trabajo a los otros. Pero vino aquel bárbaro proceso de violenta individualización de la tierra, de privatización de la tierra, vino aquel trágico soplo que arrasó casi todo lo que quedaba del régimen comunal y a Boada se le vendieron tierras por valor de 1 millón de reales. Ya conocía bien el tema, se les quitó todo, hasta las eras. Solo se les dejaron las casas, el casco del pueblo. Si se van fuera a trabajar, venía a decir don Miguel, no es por su libre voluntad, no es porque lo deseen, sino porque los expulsa la desidia del gobierno y la egoísta codicia del dueño de las que hasta hace poco eran sus tierras comunales. Ahora yermas para el que los labradores, esa persona que había comprado las tierras, valen menos, los labradores valen menos que el ganado que ahora las ocupa. Esto venía a decir Unamuno. Por último, se lamentaba don Miguel de que algunos, para mayor escarnio, los consideraban antipatriotas. Aquí se está refiriendo naturalmente a Ramiro de Maeztu. El artículo que publica Unamuno es en réplica contra Ramiro de Maeztu. No era la primera vez que Unamuno polemizaba con Maeztu sobre diferentes cuestiones. Los que no eran patriotas, concluía Unamuno en su artículo, eran los que habían despojado a esas pobres gentes de su único medio de vida, esos propietarios avariciosos que ni siquiera conocían sus propias tierras, salvo, decía él, cuando iban a cazar en ellas con sus amigos, que solían ser políticos y potentados. Eran, en fin, los dueños de las dehesas y de los cotos redondos los que estaban despoblando sistemáticamente la patria. Esa era la conclusión a la que llegaba Unamuno. Con este artículo, Unamuno se puso claramente del lado de los vecinos de Boada e intentó llevar el asunto a la esfera pública, con vistas a buscar alguna solución para ellos y para otros pueblos que se encontraban en su misma situación. Y en última instancia, lo que quería Unamuno era provocar un debate sobre la cuestión agraria en España. Las reacciones en los medios nacionales no se hicieron esperar. Por esos días, el diario ABC, recién fundado, entonces, sacaba una viñeta cómica en la que se
en la que aparecía un barco con destino a Argentina cargado con todo el pueblo de Boada, incluyendo el ayuntamiento, la iglesia, las casas, los animales de labor y varios árboles. El pie de imagen decía: novísimo y práctico sistema de migración con el cual acabaremos de acreditarnos a los ojos del mundo entero. Bueno, pues esta es la viñeta que apareció en el diario ABC. Ahora, si la vemos, nos parece sacada de una película de Berlanga, pero detrás de esta viñeta se escondía una tragedia nacional y, desde luego, salmantina. En cuanto al gobierno, no tardó en enviar a Boada una delegación compuesta, entre otros, por el gobernador civil, el presidente de la Diputación, el diputado en Cortes por Ciudad Rodrigo y el jefe de Obras Públicas de Salamanca. Dada la gran resonancia social que había adquirido el asunto, gracias al artículo de Unamuno, querían hablar directamente con el pueblo y estudiar el asunto sobre el terreno con el fin de impedir que los boadenses tuvieran que emigrar. Con este fin, la comitiva se reunió con el alcalde y una amplia representación de los vecinos. En la asamblea, algunas mujeres allí presentes gritaron: «que nos devuelvan las tierras y no nos vamos a América», lo que no sentó bien a los enviados del gobierno. El alcalde les recordó a la comitiva enviada por el gobierno que sin la devolución de las tierras comunales no podrían subsistir y tendrían que marcharse, por lo que les pidió que intercedieran para que al menos quedara sin efecto la venta de la dehesa Boyal, la destinada a pasto de ganado de labor que era vital para los agricultores. Antes de abandonar el pueblo, los representantes gubernamentales les hicieron diversas promesas de ayuda mientras se buscaba una salida al problema, como el arreglo y la ampliación de algunos caminos vecinales o la construcción de un centro de experimentación agrícola. O sea, en un pueblo donde no había tierras que cultivar, querían hacer un centro de experimentación agrícola, cuando lo que faltaba allí, como digo, eran tierras para labrar. Asimismo, los instaron a que nombraran 2 representantes, un labrador y un obrero, para negociar en Madrid. El presidente de la Diputación, por su lado, se ofreció a actuar como intermediario entre unos y otros, entre los vecinos y el gobierno. Durante unas semanas se habló mucho de Boada en Madrid. Se convirtió Boada en un caso mediático, muy mediático, y con el tiempo se consiguió alguna que otra cosa para el pueblo, pero poco a poco el asunto se convirtió en un expediente polvoriento más y fue cayendo en el olvido. El que no se olvidó nunca de su compromiso con los campesinos de Salamanca fue Unamuno. De hecho, unos años después, en 1912 y 1913, logró impulsar una importante campaña, Unamuno, una importante campaña agraria en la provincia con otros catedráticos de universidad y multiplicó sus artículos y sus discursos sobre el problema agrario en diferentes pueblos cercanos a Boada, como la Fuente de San Esteban y Lumbrales, donde he estado esta mañana. Esto es lo que le escribe Unamuno a Ortega y Gasset sobre la campaña agraria en la que estaba envuelto en una carta fechada a finales de 1912. Dice Unamuno: «Salimos a conferencia semanal, sin anuncios ni bombos, y hasta en el campo, pero lo que más repercute es lo del campo. Es una vergüenza lo que pasa. Una docena de grandes terratenientes latifundiosos, entre ellos varios duques, marqueses y condes, están despoblando esta tierra». Eso le escribe a Ortega. «La gente no emigra, la echan», termina Unamuno. Según algunos estudiosos de la vida de don Miguel, esta campaña sobre la cuestión agrícola, ya estoy terminando, sobre la cuestión agraria, fue la que le hizo perder el cargo de rector. Sobre esto hay muchas hipótesis, pero una de las hipótesis que probablemente se acerque más a la verdad es que perdió el cargo de rector precisamente por participar activamente en esas campañas agrarias, siendo él rector y catedrático de universidad. Como es sabido, no iba a ser esta la única ocasión en la que don Miguel sufriría
represalias por ser un intelectual comprometido. Justo una década después, en 1924, será desterrado a Fuerteventura por su oposición a la dictadura de Primo de Rivera y sus duras acusaciones contra el rey. Y 12 años más tarde, el 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la universidad, pues va a protagonizar, como todos sabemos, el famoso incidente del 12 de octubre, que fue un poco como el principio del fin de su trayectoria vital e intelectual. Pero esa es otra historia. Para quien quiera saber más sobre Unamuno y el caso Boada, hay por ahí algún libro, alguno de ellos publicado por el Ayuntamiento de Boada hace unos años, también en una obra de teatro que creo que representan, no sé si todos los años, pero de vez en cuando, donde se recuerda todo esto que les he leído, la visita de Unamuno, la visita luego de la delegación gubernamental, etcétera. Y bueno, y de este caso trata mi novela, el primer caso de Unamuno, que toma como punto de partida el caso Boada, aunque luego yo lo mezclo con otras cosas, con otros casos, para construir esa novela en la que, como saben, Unamuno pues tendrá que investigar el asesinato del terrateniente y luego otros crímenes más, entre otras cosas porque él, claro, cuando se produce ese asesinato en mi novela, pues él acababa de publicar ese artículo tan polémico y de alguna manera todos lo señalaban con el dedo, acusándolo de haber instigado esa muerte. Eso es lo que le obliga a Unamuno a tener que investigar, a convertirse en detective. Bueno, y con esto termina mi compromiso de hablar del caso Boada y no sé. Bien, muchas gracias. Ahora, digo que muchas gracias. Ahora, Paco, quería hacerte una especie de entrevista por aclarar determinados temas y entonces, pues, con vuestro permiso, pues le doy paso. Buenas tardes. Lleva la asociación Amigos de Unamuno en Salamanca casi 13 años de funcionamiento con cientos de actividades y yo no he participado en ninguna mesa, espontáneamente, salvo hoy, por razones que voy a justificar. Cuando yo hablé con Luis para que viniera a hablarnos sobre el caso Boada, de esto hace un año, porque planificamos las actividades anualmente y entonces, claro, ahora en mayo empezamos con las actividades de 2027, ¿no? Entonces yo no esperaba que de venir a hablar del caso Boada pues se produjera ese torbellino, esa explosión que se ha producido en estos primeros 4 meses del año. Él publica un libro en el cual pues cuenta, novela, el asesinato de Unamuno y sus investigaciones. Se crea una comisión mixta de 2 universidades para investigar indicios sobre qué es lo que puede haber pasado, si incluso hablando de inhumación, son palabras muy altas, muy mayores, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, todo esto, pues sí, me ha animado hoy a tratar de hablar un poco con Luis y luego con el que quiera intervenir, pero ya hablando con él previamente, abiertamente, me ha dicho que él está en calidad de escritor y de lo que hayas podido comunicar a través de los medios, que no quería involucrar a las 2 universidades, Salamanca y el País Vasco, que están implicadas, y yo no lo voy a hacer hasta que no sea que no me haya autorizado Luis a hacerlo. Bien, yo voy con el mismo objetivo que va él, el mismo. Lo que pasa es que llevamos direcciones encontradas, pero en ningún caso, y lo he manifestado muchas veces, esto no es algo personal, de mí o con nadie. Yo no tengo nada personal contra nadie, pero sí hago el esfuerzo por dilucidar todas las hipótesis que se están dando, todos los pensamientos. Yo creo que puede ser así, en mi opinión, no hay pruebas, pero, en fin, todo eso
porque me preocupa mucho. Unamuno no es un personaje del siglo XII. Unamuno tiene familiares que viven. Entonces, especular sobre la posibilidad de que Unamuno haya sido asesinado sin tener pruebas fehacientes del tema, a mí es algo que me inquieta. Entonces digo que vamos, Luis y yo, enfrentados un poco, porque él declara en este libro, este ensayo del 21, dice que lo que pretende, bueno, pluraliza, porque son dos, dice... Dicen, tampoco pretendemos ofrecer la verdad. Nuestro objetivo es desmontar y desenmascarar lo que aquí hemos llamado versión oficial. Pues mi objetivo no es otro que el de exactamente desmontar y desmascarar, en la medida de lo posible, que Unamuno fue asesinado. No hay otra cosa, pero ni voy personalmente contra nadie ni nada. Se trata de dilucidar con pruebas, con testimonios, con lo que ha sido la biografía de Unamuno, qué es lo que pasa. No hay otra cosa, no hay más, ¿eh? Y digo una cosa, ojalá fuese verdad. Ojalá fuese verdad que Unamuno fue asesinado. Porque sería la noticia unamuniana más importante que se podía dar entre los siglos XX y XXI. No habría noticia mayor que Unamuno fue asesinado. Y a mí, confieso que sería, como estudioso de Unamuno, sería la gran noticia que me produciría, pues, una gran satisfacción llegar a esa conclusión, pero llegar a esa conclusión con elementos probatorios y con datos que lo acreditaran verdaderamente. Coincido, salvo en eso, coincido con Luis en casi todo, porque no sabemos qué pasó el día 31 de diciembre allí en la Casa Bordadores. Tenemos el testimonio de un señor que estuvo allí, pero nos falta el otro testimonio, el de la persona que hablaba con él. Es decir, es una versión muy orientada por la opinión de uno de los dos que presidieron. También coincido plenamente contigo en la grosera, burda, sucia manipulación que la Falange hizo en su momento con Unamuno. Eso es de una vergüenza histórica sin precedentes. Pero bueno, yo he seguido las últimas declaraciones de Luis en Diario de León, en Salamanca Hoy, en Infobae, en El Sur, en UNIR, las 3 entrevistas que le han hecho en RTV, al día, en The Objective, en el podcast literario Rosa Pasapágina, en Deia, en el diario.es y en otros medios. Incluso hace pocos días ha estado en Bilbao, en la Asociación Amigos de Unamuno, de recientísima creación, y a mí me parecía que la Asociación Amigos de Unamuno tenía que también, de alguna forma, darle cancha, participar y hablar con él. Ese es el tema. Bien, ya has comentado antes, y lo has dicho además en la Universidad de La Rioja también, textualmente dices, yo no soy un especialista en Unamuno, ni siquiera un experto. Has declarado textualmente. Lo acabas de decir aquí ahora, por lo tanto yo de esto tengo poco que decir. Podías desmentirlo. Que podías desmentirlo. Es una broma. Sí. No, yo sí podría desmentir que también yo considero que no eres un experto en Unamuno. O sea, lo confirmas. No, te quiero decir que yo, siguiendo tu itinerario desde 1987 hasta ahora, pero vamos, no lo voy a hacer, si ya está admitido no tengo nada que aceptar. Igual ocurre me llamaron la atención las declaraciones que hiciste en el aula de cultura de la UNIR cuando te enfrentó Carlos con el Unamuno de Amenábar, el cautivo, y el Unamuno tuyo, la sombra de otro, ¿no? Que te dijo, no coincidís... Cervantes. Cervantes. Sí. ¿He dicho otra cosa? Cervantes. Sí, Unamuno. Unamuno, no, Cervantes. Hablo de Cervantes. Y entonces, tú
dijiste con ironía, que yo lo comparto, ¿no? Porque pienso exactamente esto. Y además creo que no se ha dado una definición de alguien experto en algo como la que tú diste. O sea, que digas, hablando ahí, al no coincidir los criterios de Amenábar en el cautivo con los de Luis, pues él dice que Amenábar debe de informarse un poquito más. Y dices, porque para escribir sobre un personaje hay que sumergirse en él, no mojarse los pies, hay que sumergirse en él, empaparse, familiarizarse y tener muchos conocimientos sobre su vida. Completamente de acuerdo. Creo que no se puede dar mejor definición ni más espontánea de lo que es un experto. Bien, yo te tengo que preguntar, porque ya te lo he dicho además ahí, te tengo que preguntar algo. La respuesta yo ya te lo he oído varias veces, pero, y te lo he dicho, has declarado textualmente hace poco en RTV al Día, estás absolutamente convencido, total y absolutamente convencido, de que la muerte de Unamuno fue un asesinato. Y después en diario.es has dicho, a Unamuno lo asesinaron el 31 de diciembre del 36. ¿Tenemos pruebas? Ya. A ver, no tenemos pruebas, pero para esa afirmación yo estoy convencido, no hace falta pruebas, hace falta tener la convicción. Es una cuestión de fe. Pruebas a día de hoy no hay. Como no las hay, ni siquiera de lo que ocurrió en el 23F, desclasificado hace poco los papeles, algunos papeles. O sea, ¿qué pasó el 23F? Y hay imágenes, y hay mucha documentación. No sabemos qué pasó. Sigue siendo en buena medida un misterio, aunque algunos intuimos y tenemos la convicción de qué pasó en el 23F. Con respecto al caso de Unamuno, de la muerte de Unamuno, pues claro que no hay pruebas, de momento. Pero cuando uno habla de la muerte de Unamuno, no está hablando como un jurista. Yo no soy ni juez, ni fiscal, ni abogado. Por lo tanto, la cuestión de pruebas o no pruebas es una cosa que a mí no me compete. Pero sí que voy a decir una cosa, y esto también, como estás muy informado, me lo habrás oído decir, de palabra y por escrito. Hay indicios, muchos indicios, de que Unamuno fue asesinado. Desde el punto de vista legal, que en todo caso no es el que aquí tenemos que debatir, ni es el ámbito en el que se sitúan mis libros sobre la muerte de Unamuno, ni las declaraciones que yo pueda hacer. Pero de lo que no cabe duda es de que hay indicios. Y todos sabemos, a poco conocimiento que tengamos de la ley y de cómo funciona la ley en España en la actualidad, si hemos seguido algún caso mediático, hemos visto cómo a algunas personas se las ha condenado a largos años de cárcel por una suma de indicios, sin pruebas. Y voy a mencionar un caso, del que se ha hablado recientemente. El caso de la niña Asunta, de origen chino, que adopta una pareja en Santiago de Compostela. A estos padres adoptivos, que además ya estaban separados en ese momento, se les condena sin ninguna prueba. Y basta ver la hemeroteca, hay por ahí un documental, no hablo de una serie, que no la he visto, no hablo de serie de ficción, sino de un documental. No hubo pruebas para condenar, y además a los dos, lo cual es un hecho insólito, que una pareja colabore para matar a una niña de muy corta edad y que en el
en el curso pues eso de la instrucción y luego del juicio, ninguno de los dos llegue a delatar al otro, etc. O sea, es un caso insólito. Y el juez creo que Stein, que instruyó el caso, pues dio como culpables a estas dos personas. Una de ellas se suicidó en la cárcel, la madre adoptiva, y el padre no le conceden beneficios penitenciarios a los que tiene derecho. Bueno, pues, ¿qué pruebas había ahí, en ese caso? Que si compró Orfidal, grandes cantidades de Orfidal, ¿sí? Y la prueba de que le administraran ese medicamento. Murió exactamente a consecuencia de ese medicamento, no se ha probado nada, es más, fue una instrucción chapucera, llena de defectos, como permitir la cremación del cadáver de esta niña antes de que finalizara la instrucción, hubo pruebas contaminadas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, pruebas no tenemos porque este asunto nunca se ha llevado a juicio, no hay un caso Unamuno en el sentido legal, nadie ha abierto un caso Unamuno, como si se ha abierto 2 veces un caso Neruda. Entonces vamos a ver si se abre el caso Unamuno y ahí es donde tendrá sentido pedir pruebas y ahí se harán pues los exámenes correspondientes. La medicina forense tiene mucho que decir a este respecto. Pero ya de entrada, sin que se haya hecho esa exhumación y ese examen del cadáver, tenemos lo que decía el certificado de defunción, que aparece luego recogido en el acta, que murió de hemorragia vulvar. Un dictamen que a los forenses que lo han examinado, entre ellos al más reputado, no solo en España, sino casi mundialmente, le pareció muy extraño este dictamen. Hemorragia vulvar. ¿Por qué? Pues porque para que ese médico... Si no te importa, voy a ir ahora con él. Sí. Bueno, pero... Tenerlos abiertos los dos. Me pides pruebas, yo te digo que las pruebas no son pertinentes en este estado de los hechos, ya vendrán las pruebas cuando haya un caso, que eso es lo que queremos, algunos que haya un caso Unamuno, y entonces ya ahí ya vendrán las diatribas. Pero no hay un caso Unamuno, entre otras cosas, por la resistencia por parte de algunas personas a considerar que puede haber un caso Unamuno. Pero, como lo de las pruebas ahora no procede, hablo de los indicios y quería explicar más o menos claramente, tal y como yo lo veo, que insisto, si no soy especialista en Unamuno, menos lo soy en cuestiones legales, pero bueno, uno se ha interesado por cuestiones jurídicas, uno ha seguido ciertos casos, como el que estaba mencionando, y bueno, pues puedes hacer equiparaciones. Entonces, indicios... Nos quedamos sin tiempo, si no... Indicios hay. Es que yo te preguntaba pruebas, me dices que no hay. Yo te digo... No he dicho que no haya, he dicho que no es el momento de pedirlas. ¿Hay pruebas? ¿Hay pruebas? Las pruebas no caen del cielo, las sí. pruebas no están en un almacén. No. Lo mío que hay indicios. Nunca se han buscado pruebas y por tanto no hay pruebas porque nunca se han buscado pruebas y porque los asesinatos no es algo de lo que se deje constancia, es algo que hay que investigar científicamente, policialmente, jurídicamente. Vamos a ver. Y yo soy un modesto profesor de universidad y novelista. Vamos a ver. Me sorprende que digas así las pruebas porque en tu novela, en la última, el tema de las pruebas es obsesivo. Bien, pero una novela es otra cosa. Vale, entonces no mencionamos eso. No, lo mencionamos, pero una novela es una novela, un ensayo es un ensayo, una opinión, una declaración es una declaración. En tu novela es obsesivo, lo de Manuel y... Es obsesivo. Claro, porque ellos, porque en la novela hay 2 investigadores que están investigando la muerte de Unamuno.
Y ellos necesitan Vamos a ir pruebas. Vamos a ir, yo te pregunto. Sí. Bueno, yo querría haber sabido, por eso cuando me has cerrado la puerta con estas comisiones que hay, yo querría saber los indicios que hay. No lo sé, vamos, lo sé, después lo vamos a ver. Estaba desmenuzando uno. Sí, no te preocupes que a ese voy a contestar ahora, porque es el que has dicho y lo voy a responder. Pero yo te preguntaría, ¿qué crees tú que pensaría Unamuno en esta situación? Unamuno. Bueno, a ver, si a Unamuno lo hubieran asesinado, pues Unamuno, me imagino, que desde que lo asesinaron se estará removiendo en su tumba, dicho en lenguaje figurado, y querrá que se le haga justicia y querrá que se sepa la verdad, algo que Unamuno siempre buscó. Y por lo tanto, si es verdad que fue asesinado, estará deseando que se hable de esto y que se esclarezca de una vez el asunto. Si no fue asesinado, pues me imagino que estará disgustado, o a lo mejor no. No, yo no te hablo de si Unamuno está o no asesinado. La situación ahora es que se está haciendo una investigación. Sí, pero yo ya he dicho que de ese aspecto no voy a hablar No sabes qué voy a decir, Luis. Ya. No me deja. Se Sí, está pues sí. haciendo una investigación y lo que hay son indicios y no hay pruebas. Yo te voy a decir, a día de hoy. a día de hoy, pues te pregunto hoy qué pensaría Unamuno. Una investigación es un proceso. Pero que te estoy preguntando a día de hoy. Sí. Entonces yo te voy a decir lo que Unamuno pensaría, Ajá. con palabras de Unamuno. Ok. ¿Te parece? Sí. Ardo en deseos. Unamuno diría, en distintos sitios de su bibliografía, para sacar una verdad sobre algo desconocido, menester son siempre muchas pruebas y repruebas de los hechos. Esto dice Unamuno. Dice también, en otro momento, en otro ensayo, dice, es preciso aprobar siempre pruebas empíricas históricas de nuestras afirmaciones o suposiciones, dice Unamuno. En su tesis doctoral, donde tiene él, dice, me toca examinar la validad de las pruebas que se han presentado. Las pruebas que quieren hacer valer en apoyo de tal disparate no merecen siquiera examen. Y en otro momento dice, es cosa tristísima, Unamuno utiliza las palabras exactas en el momento oportuno, dice, es cosa tristísima el que investigadores educados en afirmar sin pruebas hayan dogmatizado y estén dogmatizando con un pontifical. Son palabras de Unamuno, no son mías. ¿Y? No son mías. ¿Vale? Más claro no puede estar. Yo hubiera querido saber los indicios que hay, pero ya me has dado uno y voy a responder a él. A ver. Y además, como veo ahí a Francisco Javier, sintonizando a los dos, tú en el correo declaraste que la hemorragia vulvar solo se puede diagnosticar con una autopsia. ¿Verdad? Palabras textuales. Si la persona ha fallecido. Eso es lo que iba a añadir yo ahora, pero si me dejas hacerlo. Y además está aquí en el libro de Luis, las declaraciones que él ha citado de el doctor Echevarría. La certificación facultativa del doctor Núñez dice: Miguel de Unamuno fallece a consecuencia de causa inmediata de función hemorragia vulvar, producida por arteriosclerosis e hipertensión. Esto es el certificado de función. Si una persona muere a consecuencia de una hemorragia intracraneal que es diagnosticada mediante la exploración del médico mientras aún estaba viva, y si éste aprecia que se ha producido por causas naturales,
se certifica la defunción como muerte natural y se inscribe en el registro civil de forma ordinaria y sin más trámite. Bien, vamos a ver qué pasa el día que muere Unamuno, con testimonios que hay sobre ello, ¿no? Felisa, el 29 de septiembre de 1964, declara en el periódico, en una entrevista acompañada por su hermano Rafael, que asintió, los dos, declara: ninguno de los dos estábamos en casa, solo estaba María. María, efectivamente, en otro momento declara que fue a ver a Paquita, Paca, la hija de Pilar Llorente. Pero María regresa a casa. Por eso Felisa dice que en el momento de la muerte estaba María en una habitación de al lado. Cuando le preguntan, la pregunta del periodista es: ¿cómo se enteraron ustedes de la muerte de su padre? Ninguno de los dos estábamos en casa. Los dos se refieren a Rafael, que estaba a su lado. Dice: solo estaba María. Bartolomé Aragón estaba hablando con nuestro padre sentado junto a la camilla, leyendo un libro que había escrito, cuando vio que nuestro padre había caído sobre la camilla. Entonces Bartolomé Aragón llamó a María, que estaba en otra habitación. Fernando, el primogénito de don Miguel, declara el 13 en la revista Triunfo, que cuando Unamuno cayó desfallecido, dice Fernando, mi hermano médico acudió enseguida y le puso una inyección. No es fácil imaginar que si un hijo que es médico llega en el momento que ve a su padre en estado inconsciente o tal, le explora, y claro, para ponerle una inyección es difícil creer que esa inyección se le pone muerto. Muy difícil. Se ve que vio síntomas de vida en Unamuno y hasta el punto de ponerle una inyección. Margaret Ruth declara que cuando llegó el doctor Núñez, que llegó posteriormente, envió a Bartolomé Aragón a buscar medicina. El libro de Margaret Ruth, que ahora está, algunos desde hace 30 años ya manejábamos ese libro, pero bueno, ahora parece que está de moda. Es muy testimonial, poco documentado, pero muy testimonial, ¿no? Y dice que cuando llegó el doctor Núñez envió a Bartolomé Aragón a buscar medicinas. Es difícil concebir que un doctor llegue, visitaría al enfermo que estaba con Rafael y con María y le diga: oye, vete a buscar adrenalina, o yo qué sé, o tal, o no sé cuánto, o para arriba o para abajo. Y mientras tanto lo reconocería, pero muerto no estaba, porque si no, no tiene sentido esto. La vecina propietaria de la casa, Pilar Llorente, relató a Margaret Ruth lo siguiente: María y doña Pilar fueron los que escucharon a Aragón pedir auxilio y con la ayuda de él pusieron en el sofá inconsciente a don Miguel. Fue doña Pilar, amiga más querida de Concha, quien llevó esa noble cabeza a su pecho y en sus brazos dio el último suspiro. Es decir, en brazos de Pilar fue donde falleció Unamuno, después de... Yo comentaré que en el año 2005 tuve ocasión de tener 2 entrevistas, 2 tardes enteras, con con Elena Mourelo, no sé cómo se llama Elena Mourelo, yo estuve 2 tardes con ella. Elena Mourelo era hija de Paquita, nieta de Pilar Llorente y de Pedro Cuadrado. Y yo estuve 2 tardes con ella y me ratificó las declaraciones estas que hizo su madre Margaret Ruth. Si atendemos a la información del adelanto, el 1 de enero del 37, dice el adelanto que a las 4:15 de la tarde recibió la visita de un amigo en el que estaba charlando en su despacho cuando sintió un desvanecimiento repentino. Momentos más tarde, pasado el tiempo,
expiró rodeado de sus familiares. Es decir, aquí el problema que se plantea es que una cosa es una muerte repentina y otra cosa es una muerte instantánea. Unamuno no murió instantáneamente, murió repentinamente, pero la muerte repentina tiene una variable tiempo. Es decir, por muerte repentina no se muere instantáneamente. De hecho, cuando se produce un derrame cerebral, esto, si habéis conversado, yo he hablado con 2 neurólogos y 2 neurocirujanos, cuando se produce un derrame cerebral, algo similar, no se muere instantáneamente. Es decir, que hay un tiempo de vida, y en ese tiempo de vida acreditan unos testigos de los hechos que había 2 médicos que vieron a Unamuno, que lo ocultaron, uno le puso una inyección y otro mandó a por medicinas. Puedo hablar más de la ley que organizaba esto y que cómo no habría ningún problema. No sé si queda respondido. No queda respondido nada. Ah, bueno, vale. Vamos a ver. Sobre la muerte de Unamuno hay numerosas declaraciones en diferentes momentos y tú has leído una selección que te conviene. No. Pero no has leído todas las declaraciones. Dime otra. Las declaraciones sobre la muerte de Unamuno son muy contradictorias. Pero dímelas. Sobre la hora y sobre si estaba muerto, No. cuándo llegó Adolfo Núñez. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, una cosa, Laura, aquí estamos hablando de la gente que estuvo en la muerte de Unamuno presente. A ver, ¿qué otra versión hay? Hay muchas versiones. Pero En dime, unos no me digas casos muchas. la hija estaba presente, en otros no estaba presente, en otros mueren en los brazos que de doña... Que no, claro Dime que hay... quién dice que María no estaba presente. Yo te digo que su hermana Felisa, con Rafael presente, dice María estaba allí y fue a la que se avisó. María estaba allí Tú dime porque quién. había llegado antes que ella. Claro, porque María estaba en el casa de la vecina. Pero si la dice- primera pero que si oye di- voces... Pero si dice Felisa que a Bartolomé Aragón fue a avisar a María que estaba en la habitación de al lado. En la habitación de al lado, Sí, no. En la sí. casa de al lado. No. ¿Te das No, en la cuenta habitación de cómo al las lado. declaraciones son contradictorias? En Pero- un caso se habla pero de que que no está en la está diciendo casa, la verdad. en otro que no. ¿Cómo Que que dice no? que en la habitación de al lado. Estaba en la habitación de al lado y fue Bartolomé Aragón a avisarle. Otras declaraciones hablan ¿Quién? de que ¿Quién? estaba ¿Quién? en casa de ¿Quién? la vecina. ¿Quién? Tú vienes preparado con ¿Quién? una serie ¿Quién? de papeles y a mí se me invitó a hablar aquí del caso Boada, no del caso Unamuno. Eso para empezar. Vale, pues entonces ya está. Eso para empezar. Ya está. Y, Bueno, y además, para empezar, para que sepan la verdad del asunto, tú me recortas la intervención para poder dar lugar a este debate para el que yo ni estaba avisado ni estaba preparado. Y no me parece No, bien. mira, tú Y no me parece bien No. y me dejas hablar a mí. Este señor Porque que yo modera, ya estoy hasta las narices de esto. Yo no quiero polemizar contigo, es que a mí me da igual lo que tú pienses de la muerte de Unamuno. No sé si te enteras. A mí es que me da igual. Esto es una cuestión de fe. Y la fe no se puede refutar. ¿La tienes o no la tienes? Y yo ya estoy harto, desde que empecé a tratar el tema de la muerte de Unamuno, me siento como los apóstoles de Jesucristo, voy predicando mi buena nueva y vienen algunos, por cierto, solo de Salamanca, no de fuera de Salamanca, siempre de Salamanca, no a refutar, a descalificarme, a decir que si esto, que si lo otro. Si es que me da igual, tú piensas una cosa y yo pienso otra. Yo no estoy descalificándote. Tú a me ti. hablas de No pruebas estoy- y yo te digo que no es el momento de las pruebas porque no hay estoy- caso Unamuno. No estoy descalificándote Hombre, a ti. coño, No estoy descalificándote a ti. No. ¿qué estás descalificando? Estoy descalificando el argumento que tú esgrimías, que me dijiste, sí, de eso ya vamos a hablar, de lo de que lo has sacado tú además, de Echevarría. Sí, ¿y qué más yo no estoy descalificando de a ti. Pero vamos a ver, Estoy descalificando
al hecho de que tú se dices, diga que Unamuno, tú que insinúas había que hacer... que a Unamuno, o sea, se le examina todavía en vida. Si tú lees las declaraciones una tras otra, unas sí parece que ¿Pero de apuntan, quién? Pero son dímelo. declaraciones Pero contradictorias, dime quién. como ocurre en todos los casos de muerte. Unos dicen una cosa, otros dicen Pero otra. dime quién, Pero sí, dime quién. Yo te he las hablado mismas de Fernando, personas. Te he hablado de Fernando. Pero de vamos a Mirko, ver, si te he Fernando hablado no estaba de aquí. Felisa, te he Fernando hablado no de estaba Margarita, aquí. Te he hablado, Fernando no estaba en Salamanca cuando bueno, muere vale. Unamuno. Bueno, vale. Bueno, vale. Entonces ya está. O sea, Fernando No estaba en Salamanca. pero cuando Fernando dice... que- Fernando no estaba en Salamanca. Fernando habla cuando mi hermano muchos dice- años después. Cuando mi hermano dice... Ya. O sea, Fernando habla y dice que su hermano... Pero actuó ¿cuándo así. llega Rafael a la casa? Pues se supone, Se supone. porque los tiempos exactos de decir Bueno, en tal vamos segundo llega a la Vamos casa. a ver. Vamos a... ¿Cuándo llega? Hombre, si le está pidiendo al segundo y al minuto, no sé, pero llega a la casa. Bueno, Llega a la vamos, casa. vamos a dejarlo. Bueno. No, yo quiero terminar con algo, porque Perdón, aquí. Perdona un momento, solo una alusiones, etc. Por ejemplo, la lesión lumbar no se muere en el acto, pero se muere con un vómito prematuro y con una extensión de las piernas significativa. Es decir, no tiene por qué haber eso, pero hay otros signos. Por otro lado, si buscamos frases de Unamuno de una forma traviesa, pues hombre, Unamuno era contrario a cualquier certeza. Es decir, las frases que ha leído Francisco son muy a favor de la ciencia extremadamente experimentalista, tremendamente a favor de la evidencia, pero la certeza la odiaba Unamuno. O sea, Unamuno quería precisamente indicios. Y la suma de indicios es lo que genera evidencias en cualquier juicio y en cualquier asesinato. Vamos a ver. Vamos a ver, Si las voy a citas que has acabar. dado antes, que no he podido hablar de ese tema, las citas de Unamuno, a ver si ahora la verdad del caso Unamuno nos va a venir del propio Unamuno. Las citas de Unamuno que has leído pertenecen al ámbito académico, investigador, no pertenecen al ámbito jurídico. La palabra prueba, la palabra verdad, no significan lo mismo en el ámbito académico y en el ámbito jurídico. Son cosas diferentes. Cuando tú me hablas de pruebas, yo me tomo en serio la palabra y te digo que pruebas en el sentido jurídico no hay, porque no hay caso, porque no se ha investigado, porque durante 85 años nadie quiso investigar el caso. O sea, no ya que unos dijeran una cosa y otros otra, no, es que no se quería investigar el caso. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y lo que tampoco sé es porque hay resistencias, en tu caso, por ejemplo, a admitir la posibilidad, la hipótesis, que es lo que nosotros manejamos. En mi novela no, porque mi novela es una novela y yo cuento en mi novela lo que me da la gana. No, pero yo lo que siempre he manejado es una hipótesis que tiene que ver con mis convicciones personales, con lo que yo he leído y con lo que yo he pensado del asunto. ¿De acuerdo? Vale, y ya está. Yo no sé ese afán de querer cargarse los argumentos del contrario. Yo, cuando tú sacas un libro, yo no voy a cargarme tus argumentos. Me parece bien que se publiquen cuantos más libros sobre Unamuno mejor, y con diferentes puntos de vista. Yo no voy a cargarme. No cojo el libro y me pongo ahí a ver el error y el no error, que de errores nadie estamos libres. Vamos a ver. Has dicho Y yo he antes- venido aquí a has hablar de dicho mi antes- libro, como Sí, dijo pero- Brown. No he venido a hablar de la muerte de Unamuno. Como no quería que pensaras que eludía el tema, te he dicho, vale, pregunta lo que quieras, pero pregúntame a mí como escritor o como gente que ha investigado Vamos a ver, sobre el asunto. Yo vamos a no ver. quiero hablar en nombre Has de dicho nada. que los que estamos en contra Sí. somos en Salamanca. Sí, Bueno, fundamentalmente. yo- Bueno, sí, yo tengo- hay por ahí alguien que haciéndose eco de lo que tú has publicado, pues ha escrito. Déjame que Sí. lea Lee, alguno. lee. Yo tengo 27 testimonios, de los cuales 20 son unamunistas, de personas estudiosas de Unamuno. Te voy a leer los que te puedo leer, Ajá. porque hay algunos personales, por ejemplo, este es muy personal, no te puedo leer de dónde vienen porque es andaluz. Dice, qué alegría saber de ti. Acabo de ver tu email que me filtró en el spam. Felicidades por los artículos sobre la muerte de Unamuno.
cuyo trabajo de documentación es excepcional. Parece que los investigadores también trabajamos y nos encontramos con hallazgos, aunque el famoso Manuel Menchón se los atribuye a todos. Yo tengo el testimonio, no puedo decir el nombre, de un familiar de Unamuno que me agradeció los artículos y me dijo, ahora está todo claro. Hay otro investigador de Salamanca que dice, he leído tu artículo publicado en la Academia. Por cierto, ese testimonio ¿qué demuestra? Demuestra que ha leído tus trabajos y te felicita por ellos. Déjame que son dos más solo. Sí, venga. ¿No? Porque este hombre no me felicita. Tú conoces a Sandro Borzoni, lo digo porque lo dijo en redes sociales. Sandro Borzoni, ¿te suena? Sí, sí. Bueno, Sandro Borzoni es de la época final de Unamuno, tal vez, ahí hizo su tesis doctoral, tal vez de los máximos especialistas. Sí. Dice, gracias por aclarar la hipótesis de una muerte violenta, que la muerte de una muerte violenta de Unamuno es puro sensacionalismo. Encuentro inconcebible. Las tesis se la dirigió Rabaté y Mariano Esteban de Vega. Dice, encuentro inconcebible que en la entrevista de hace unos días el profesor emérito Rabaté se haya convertido haya aceptado una hipótesis tan estrafalaria. Le dirigió la tesis doctoral. Y John Juaristi, es un biógrafo de Unamuno, dice, lo del asesinato de la muerte de Unamuno es una estupidez siniestra. Es decir, no soy yo. Bueno, a ver. Ni Salmantino. Juaristi. ¿Ustedes conocen la trayectoria de John Juaristi? ¿Qué credibilidad tiene John Juaristi a este respecto? ¿Investigó él la muerte de Unamuno cuando escribió la biografía? Porque cuando escribes una biografía hay hechos cardinales de la vida de una persona que hay que investigar, no puedes limitarte a decir lo que han dicho otros. Y él no lo investigó, simplemente siguió la versión, lo que nosotros llamamos la versión oficial, que es la versión que ha estado funcionando hasta hace poco y que todavía algunas personas se agarran a ella e intentan mantener. Juaristi no dice, o sea, decir que la hipótesis de la muerte violenta de Unamuno es una estupidez, pues me parece una estupidez. ¿Qué demuestra Juaristi en contra de esa hipótesis? Nada, nada. Nadie dice nada. Tú me traes ahí un montón de papeles cargados de argumentos y yo te digo, ojo, estás haciendo un uso selectivo de las declaraciones. Porque siempre, y eso lo vemos en los juicios, vienen testigos, aunque no quieran mentir, y pues eso, cada uno recuerda las cosas a su manera. Y Fernando no estuvo aquí, y Rafael no sabemos a qué hora llegó a casa. Desde luego, en el caso de Rafael, estoy seguro de que ya había muerto, aunque no hubiera muerto cuando llegó Adolfo Núñez. O sea que, vamos a ver, un poquito de seriedad. Eso es lo que yo digo, un poquito de seriedad. Porque estás haciendo afirmaciones de una gratuidad que no tiene ningún sentido. Bueno, pero es que para empezar, yo no he venido aquí a debatir contigo. Eché de menos este debate, y lo voy a decir ahora públicamente, cuando en esta misma sala, cuando nosotros publicamos ese libro, en esta misma sala se han celebrado 2 mesas redondas para descalificar y ridiculizar nuestro libro y nuestra hipótesis. Y a ninguna de las 2 mesas redondas invitaste ni a Manuel Menchón ni a mí. ¿De acuerdo? Eso no es elegante. No, hombre, que no. ¿Quieres que vayamos a...? No tengo idea de eso. ¿Cómo que no? Tú has organizado 2 mesas, en dos momentos diferentes. Y habéis hablado del tema de la muerte. Y acababa de publicarse el libro. Verdad. Hombre, no, hombre, vamos a ver. Pero que no es verdad. Hombre. Que no es verdad lo que estás diciendo. Vamos a ver. Pero coño. Poco después de la aparición de nuestro libro. Que no mientas. Hombre, no. Que no mientas, hombre. Vaya, me lo he inventado. Hombre, por Bueno, favor. vamos con vuestro permiso, vamos a dar por terminado. Cada uno que piense lo que quiera. Yo defiendo la libertad de expresión. Vamos a terminar el debate porque esto va para allá. Si no tiene solución, claro que no. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los ponentes. Espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado bien. Yo estoy aquí en medio y me lo he pasado bien. Algo sacaremos en claro. Muchas gracias al Centro de la Memoria Histórica por aguantarnos aquí hasta estas horas y os esperamos en la siguiente.